ahora tiene el uso de la palabra el abogado Juan Carlos. Muchas gracias, señora juez. Yo quiero hacer dos comentarios. El primero de ellos es justamente a lo que se acaba de referir el doctor Héctor Jiménez, puesto que he tenido comunicación constante con él respecto del tema del celular, por varias razones. La primera de ellas es que me parece muy delicado y me parece un poco irresponsable que la señora fiscal exprese con suspicacia el hecho de que el señor abogado Héctor Jiménez tuviese un teléfono en su poder que en ningún momento fue ordenado calificar de suspicaz y calificar de curioso y calificar de extraño o de curioso el asunto. Me parece que es algo muy delicado y que no va a tener ninguna trascendencia si se aclara desde este mismo instante. Eso me parece algo muy importante. Efectivamente, el señor Jesús Albeiro es quien está haciendo la claridad y ayer lo hizo y la fiscal fue clara en dejar constancia de que el señor Jesús Albeiro deseaba aportar su teléfono para que a partir de ahí la fiscal, si a bien lo tiene, pueda realizar las actividades investigativas que correspondan, pero partiendo de la liberalidad y decisión del señor Jesús Albeiro y no por una orden administrativa que exista. Entonces, eso es lo primero, que obviamente habrá que revisar en qué circunstancias se encuentra el teléfono y todo lo demás. Para eso hay todo un equipo de informática forense dentro de la fiscalía que pueden determinar si fue alterado, si no fue alterado, qué ha pasado con él o qué no ha pasado, pero dejar la constancia de que me parece de sumo cuidado y de atender esos calificativos de suspicaz, de curioso y lo demás. Lo segundo ya tiene que ver de manera específica y puntual con mi representación hacia el señor Jesús Albeiro en cuanto a los elementos de la audiencia de formulación de acusación, de imputación, perdón. Sobre ello, el artículo 286 y siguientes, más exactamente el 288, nos habla en el numeral segundo de que se debe hacer una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes. Si bien la señora fiscal hace unas manifestaciones y trata de esbozar con claridad lo que ocurrió en aquella oportunidad, no considero que exista el cumplimiento a este numeral segundo del artículo 288 en lo que respecta a circunstancias de tiempo, modo y lugar. Yo no le estoy pidiendo y haciendo la salvedad de ello, lo que expresa ese mismo artículo sobre que este no es un momento para hacer descubrimiento probatorio o aportar elementos de convicción por parte de la Fiscalía, pero sí me parece demasiado importante que la señora fiscal me aclare en este instante en qué momento fue que se realizaron las comunicaciones que el señor Jesús Albeiro tuvo, qué día, a qué hora. No necesito que me diga con qué otro número, cómo se llamaba la otra persona, elementos que serían convocación probatoria, pero sí que me aclare las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Entonces, que recibió un dinero, que diga cuándo lo recibió, cuál fue el número de la cuenta, o si no quiere decir el número de la cuenta, perfecto. Que se comunicó con un número de celular ¿para qué? ¿Para qué? Entonces, que sea clara respecto de cuál fue la comunicación que se tuvo y si se acordó o no se acordó algo a través de ese intercambio de mensajes o llamadas, porque estamos hablando de una imputación que comprendo que tiene que ser por momentos general para poder acelerar un poco el ritmo de las diligencias, pero me parece que estos detalles deben tener unas claridades para poder ejercer de manera efectiva el derecho de defensa y de contradicción. Entonces, eso es básicamente, reitero el segundo punto, que me comunique por favor qué día fue que realizó los retiros de dinero, o si fue uno o fueron más retiros, cuál fue el valor. Ella dijo que había uno sido de 50,000 pesos, pero necesito saber si fue solamente ese o si hubo unos retiros o movimientos de dinero adicionales, que me diga cuántas llamadas recibió de un número específico, si fue una, si fueron dos. Sería eso básicamente, esas claridades. Muchas gracias, señora juez. Eh, con gusto, señor defensor. Tiene ahora el uso de la palabra la señora fiscal para que por favor aclare uno a uno los interrogantes que han manifestado los defensores. Dije muy claramente, frente al arma, frente al celular, lo ofrece el señor
Jesús Albeiro. Y no es suspicacia de la Fiscalía, como lo refiere el distinguido togado doctor Juan Carlos Arboleda. Si usted obtuvo los elementos materiales con vocación probatoria de los allanamientos negativos incluso, donde fue realizado el allanamiento a su prohijado en el barrio San Javier de la ciudad de Medellín, allí estaba claramente que la incautación también, aparte de había la orden, cumplir la orden de captura y de la incautación de elementos como celulares. Hubo falla de parte de lo reconozco, por eso dije yo al momento de la audiencia. Se pregunta esta delegada por qué no se incautó ese teléfono si el policial que estaba realizando la diligencia de registro y allanamiento me llamaba la atención, dije sí, esa era la palabra que empleé. Me llamaba la atención que si el policial por error estaba realizando la diligencia de registro y allanamiento, de la cual se dio cuenta el propio señor Jesús Albeiro, por unas cámaras internas que tiene allí, tuvo contacto con ese mismo número telefónico que tiene esta delegada en su poder. Dentro de las investigaciones, y lo dejó registrado en el informe de captura en calle. ¿Por qué no lo incautó? Eso fue un error. Pero más allá, el señor voluntariamente manifestó que lo deseaba entregar para que investigaran, que él no se oponía, pero que se lo había dado al doctor Héctor. Ahora viene la pregunta. Si me traen cualquier celular acá que dicen que es el mismo, mire que pero yo tengo que esperar, yo tengo que estar pendiente a la etapa de juicio. Estamos en unas audiencias preliminares, pero todo lo que se haga, se recolecte y se obtenga, tiene que tener un protocolo. Por aquello de la mismicidad y por aquello de que ese elemento que se tiene desde el principio sea el mismo que se requiere. Entonces, según lo que me manifestara a mí el policía, que no es del apellido que dijo él en su momento, el doctor Héctor Jiménez, porque valga la aclaración, aquí no hay ningún apellido Ávila, y pueden pedir los registros de todo el personal que existe en Gaula Urabá, es de apellido Silva, el mismo captor que hizo y que tuvo ese error, pero no Ávila. Ahora bien, como se va a entregar un elemento que va a ser sometido a cadena de custodia, y se va a someter por parte de un tercero, porque desde el día de ayer, no sé a qué horas, perdió la potestad de cuidado y de tenencia el señor Jesús Albeiro, porque no sé qué finalidad tuviese el tener el doctor Héctor Jiménez el teléfono, si era para cargarlo, si era para buscarle los números telefónicos de los familiares para comunicarse con ellos. El señor Jesús Albeiro fue muy claro y me dijo, yo le doy el código de acceso a usted, el doctor Héctor Jiménez no lo tiene. Entonces, y para cargar un celular, lo hubiese entregado acá para ponerlo en un switch para que lo cargue, para poder obtener la carga eléctrica. Entonces, como no sabemos si es el mismo, porque él perdió la potestad de cuidado y demás frente a ese celular, y que lo retrae es otro tercero por petición de él, el oficio que vio el policial no era dirigido al señor Jesús Albeiro, era dirigido a la Fiscalía. Y en ese orden de ideas, cualquier elemento que ingrese para una investigación debe tener un protocolo, un acta de entrega, porque esta fue voluntaria. Esta fue puesta a disposición y él perdió la esfera de dominio durante un tiempo, más de 24 horas quizás, desde el momento en que la trajo, y no es suspicacia, y perdóneme doctor Juan Carlos, más suspicacia es la actitud que tuvo el doctor
Héctor Jiménez, en que, aún sabiendo que el señor estaba involucrado en una investigación penal y que por un error policial aprovechó de esa situación, la hizo propia y está diciendo mentiras porque, o alguno de los dos dice mentiras, porque si era para poder comunicarse con su familia, porque entonces, que nos diga entonces aquí públicamente si el señor sí le dio la clave de acceso para marcarle a la pared. El doctor, con todo respeto, dijo en su momento que había sido suspicaz la manifestación que hizo la fiscalía. Hubo un error policial, el señor Jesús Albeiro quiso solucionarlo, pero ese elemento material probatorio que quieren ingresar a ser evaluado debe someterse a cadena de custodia. ¿Cómo se hace? Con identificación, porque equipos celulares de tipo, de estilo, modelo y demás, todos pueden ser muy parecidos. Pero para saber si es el mismo que a él le entregara al doctor Héctor Jiménez, debíamos hacer ese protocolo y esa acta de entrega con las identificaciones del mismo equipo. Así como usted, doctor, debe estar exigiendo a esta delegada qué fecha y qué hora estaban haciendo las comunicaciones, pues le indico que la cuenta Bancolombia, de propiedad del mismo señor Jesús Albeiro, hace parte de la inspección judicial que se hizo, como dicen ellos, inspección judicial, pero es una inspección al lugar distinto de los hechos, a la carpeta con código único 05001, que en este momento no es la imputación que se le está haciendo. 60 99 156 20 20 00 199. Allí en esa carpeta consta fecha y hora, y en esa es que le estoy diciendo que en esa fue que obtuvo él un dinero, 50.000 pesos, pero yo no le estaba imputando a él esos 50.000 pesos acá. Eso será motivo de imputación y se lo anticipo. En esa investigación también tiene orden de captura el señor por ese secuestro, por esa obtención de esos dineros, y en ese momento no le estoy imputando los hechos de ese delito, sino que también la SINCAR, el equipo de él, participa en las comunicaciones que le dieron lugar a el email que utilizó, con el abonado celular que utilizó el email usado para realizar las llamadas que dieron lugar a la aprehensión del señor, que fue dentro del lapso de marzo a abril, antes de su deceso. Ese equipo celular estuvo ahí, fueron muchas, y tranquilito. Ahorita le estoy dando el rango, por eso les dije que el concierto para delinquir viene desde el año 2020, en el mes de noviembre, con fines de secuestro extorsivo, porque la modalidad tanto en aquel caso del terminado en el 199, la víctima es Eder Darío Henao Sierra. Y en este caso, con su equipo celular, por eso es que necesito el email de ese equipo celular y que el que sea entregado sea el mismo para poder corroborar o desvirtuar, es el que utilizaron para echarle mano a don Juan Guillermo, porque le hicieron varios mensajes de varios celulares y entre los emails. Es eso. Por eso les hablaba de esa manera, no de una búsqueda selectiva, de la búsqueda selectiva en base de datos, pero no con una triangulación link, porque es más compleja, es más grande, porque entran todos, sino que hicimos una triangulación de referencia, por decirlo así, o utilizando los teléfonos que estuviesen más cercanos al teléfono de la víctima, y de ello hay evidencia. Y el transcurso de uso ha sido desde noviembre del año 2020 y ahora en el transcurso de marzo a abril del año 2021. Ese es el rango. Y recuérdese, las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron claras para esta delegada y le estaba anticipando
Y la consignación se la diré, si usted va a ser el abogado defensor, se la daré con con las indicaciones de tiempo, modo y lugar en que recibió, en el momento en que se le hicieron las llamadas a la víctima y las consignaciones, y con la prueba biométrica del retiro del dinero. Con mucho gusto en ese momento se la diré, pero no hay motivo en este momento de hacer alusión, porque es otros hechos y es otro proceso que en su momento se le hará conocer al prohijado. No es más, su señoría. Eventos, señor abogado perdón, Juan Carlos, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señora juez. Quiero hacer la siguiente manifestación. Invito a la señora fiscal a que tenga cuidado con cuáles son las palabras que utiliza. Utiliza expresión como decir mentiras, utiliza una expresión como aprovecharse de que el señor tuviera o no tuviera el celular. Entonces, yo invito a medir las palabras que se utilizan, porque el decir que alguien se aprovechó del tener un teléfono para algo, eso es muy delicado. Simplemente hacer esas salvedades. En el siguiente punto, expreso lo siguiente, y no es, doctora, que me diga tranquilito que más adelante, si usted es el abogado, se lo suministraré, porque de eso no se trata. Estamos hablando de la imputación a una persona por los señalamientos que usted está en su deber de realizarle la imputación, pero es que el rol mío como defensor no es adivinar, señora fiscal. El rol mío es escuchar lo que usted está realizando como formulación de imputación, tener claridad absoluta sobre cuáles son los hechos jurídicamente relevantes, la calificación jurídica de esos hechos, para emprender desde ahí el ejercicio de la defensa. Entonces, cuando usted me dice de que tenía un celular y que desde ese celular se hacían unas comunicaciones con ciertas personas que habían participado en otro secuestro, pues a mí me toca adivinar, señora fiscal, de que se configura el concierto para delinquir agravado a partir de ahí. A mí me toca, señora fiscal, adivinar de que el hurto se tiene que entender como que al ser parte de la organización que usted en este momento y más adelante estoy seguro que expresará lo atinente a ello, cómo se formó y cuál es el rol de participación del señor Jesús Albeiro en este caso. Pero entonces, no es que me diga tranquilito que más adelante, si usted es el abogado, sigue siendo el abogado, le comunicaré. Es que la obligación de la Fiscalía General de la Nación en representación suya en este instante, ser absolutamente clara sobre cuándo se hizo los retiros, sobre cuándo se hicieron las comunicaciones, sobre cuántas fueron, pero entonces lo que yo estoy haciendo es un ejercicio interpretativo por la falta de claridad que hay. Y si es de otro proceso, pero entonces aclárame qué es o cómo se le está vinculando o desde qué sustento fáctico es que se llega a la calificación jurídica de los delitos que se están imputando. Porque en este momento, la verdad, no tengo la claridad, señora fiscal. Y gracias, señora juez, por el uso de la palabra. Señora fiscal, por favor aclárele al doctor Juan Carlos lo que él requiere para poder continuar con la audiencia. Estamos en una audiencia que requiere en el momento el número de SPUA en el que nos encontramos, que es el 05 045 60 99 151 2021 00100. Y estoy hablando de un concierto para delinquir que viene de tiempo atrás, refiriéndome a que coincidencialmente las personas que están aquí han tenido participación con esos equipos celulares desde esa época. Y eso está probado en el Código de Investigación 05 001 99 001 60 99 156 2020 00199. Coincidencialmente, esas mismas personas y esos mismos equipos celulares fueron utilizados para, en el caso que nos ocupa, en el momento de la desaparición en principio del señor Juan Guillermo Noreña Rendón,
en hechos ocurridos el 30 de marzo del año 2021. Y lo que yo me estoy refiriendo le enmarca en el marco de temporalidad frente al secuestro de este señor y de los mensajes de texto que a través de WhatsApp se enviaron a la señora Alba Marina. Fue utilizado también el mismo equipo celular del señor Jesús Albeiro Cano. En ese orden de ideas, lo que marca del 30 de marzo de este año para acá, durante ese tiempo fue utilizado también ese equipo celular para llamar, para escribirle a la señora Alba Marina en esos mensajes. Así las cosas quiero quedarle clara. Frente a la otra investigación que fue inspeccionada para poder cotejar y mirar la permanencia en el concierto para delinquir, que ya fue imputado, se tienen que son hechos desde noviembre del año 2020. Por eso, frente a la consignación, esta es en el momento de otra carpeta que no estoy haciendo imputación, y por eso mi decir que en el momento, si usted va a ser el abogado de esa otra investigación, será en ese momento en donde se exhibirá esa consignación y ese retiro. Continuamos. Quiero ser claro. Listo, señora fiscal. Señor Jesús Albeiro, usted se declara bien asesorado de su defensor. Y me considero bien asesorado del doctor Juan Carlos Moleda. Bueno, y acepta la imputación que le formuló la señora fiscal. No, no acepto imputación de cargos. Muchas gracias. Damos por terminada esta audiencia de formulación de imputación. A la misma hora damos inicio a la audiencia de imposición de medida de aseguramiento. Para esta audiencia les pido el favor que sigan muy atentos a lo que va a informar la señora fiscal o a lo que va a pedir. Pues en este caso lo que se pretende es mantenerlos a ustedes privados de la libertad. En esta audiencia, su señoría, la Fiscalía se ocupará de solicitarle a usted, como juez de control de garantías, la imposición de medidas de aseguramiento en contra de estos 5 ciudadanos. Y en esta audiencia nos ocuparemos de 3 problemas jurídicos a resolver. El primero es la inferencia razonable de autoría o participación en los delitos endilgados. El segundo es la necesidad de la medida. Y el tercero es el tipo de medida que solicita esta delegada con su test de proporcionalidad. Quiero hacer una claridad antes de todo, porque hubo un lapsus de pronto por la euforia que presentó esta delegada al momento de que le dijeran que era suspicaz para haber pedido un teléfono. Y fue ligera al momento de decir que desde el abonado telefónico del equipo celular del señor Jesús Albeiro Cano había hecho llamadas directas a la víctima. No, quiero aclarar eso. Durante el tiempo de preparación para el secuestro del señor, y por eso fue enfática en decir que esto se trataba de un concierto para delinquir que venía desde el año 2020 en noviembre, se presentó que del abonado celular del cual le hicieron la llamada directa al señor a la señora primero Alba Marina Hernández, y posteriormente pues se contactó con el señor Juan Guillermo aquel 30 de marzo, de días antes, cuando estaba también ese mismo teléfono contactando a la señora, como lo vamos a ver ahora. Ese abonado telefónico, ese equipo celular que fue incautado a la señora Michelle en Barranquilla, se contactó el teléfono 300-601-6114, que es del señor Jesús Albeiro.
hasta el día 24, fechas en las cuales estaban en contacto, y así lo veremos en la misma noticia criminal, que era que estaban preparando la comisión del ilícito. Adicionalmente, es importante resaltar en este evento, y es por ahí que está involucrado, porque venimos de un concierto también con fines de secuestro, ese mismo, es importante resaltar esto, que está con evidencia en la otra carpeta que tiene que ver donde hubo un pago y una consignación de 50.000 pesos. Adicionalmente, es importante resaltar en este evento que el abonado celular 300-601-6114 recibe llamadas del abonado 322-564-7019, que es el abonado celular objeto de análisis, pero a su vez, este abonado celular, es decir, el 300-601-6114, se encuentra relacionado dentro de un análisis de búsqueda selectiva en base de datos en proceso radicado con noticia criminal 05-001-60-99-156-2020-00199, que se adelanta por esta unidad de Policía Judicial Gaula por el delito de desaparición forzada, donde es denunciante el señor Francisco Javier Henao Murillo, y donde en actividades adelantadas en cabeza del suscrito funcionario Jorge Luis Obando Arce, se adelantan actividades de policía judicial relacionadas con el secuestro de Eder Darío Henao. Ya sabemos que Carol no tuvo calidad de víctima, sino en principio, porque así se disfrazó la situación, pero era el señuelo para ese caso. Otro dato de interés con relación a ese análisis de referencia, en el cual ilustra el comportamiento de las llamadas del abonado celular objeto de análisis, es las llamadas o comunicaciones que registra el abonado 322-564-7019, donde observa que realizó 6 llamadas al celular de don Jesús Albeiro Cano Vélez, en un periodo de tiempo comprendido entre el 8 de febrero de 2021 hasta el 6 de abril de 2021. También se resalta como dato de interés que este abonado celular está inmerso dentro del análisis de referencia realizado en la búsqueda selectiva en base de datos, donde se evidencian llamadas entrantes y salientes entre este abonado 300-601-6114 y un abonado celular que se encuentra comprometidos con hechos que se investigan dentro del proceso radicado de donde es víctima Eder Henao Sierra. Hasta ahí tenemos pues que están, como es un concierto con fines de extorsión, perdón, de fines de secuestro, de extorsivo, hay una comunicabilidad de circunstancias, porque tenemos también el soporte de la prueba trasladada, por llamarla así, de ese otro proceso, coincide para poder amarrar en este sentido, por decirlo así, no es que no sea suficiente, no, como ya se había hecho esa búsqueda allí, se había determinado quiénes eran sus actores con los números telefónicos y sus cédulas, entonces así hicimos ese cruce de información para poder afianzar la certeza de que estos abonados telefónicos que aparecían en estas búsquedas en base de datos quedan registradas y soportadas con evidencia que se había ya recolectado en la otra indagación. Y voy a hablar en primer lugar de las 4 personas que están siendo investigadas pues por los delitos de concierto para delinquir. Aquí no está doña Dar en este paseo por el momento. Entonces, hay que mirar y hay que hacerse la pregunta: ¿será que la libertad del imputado, de los 4 imputados, representa un peligro futuro para la seguridad de la comunidad, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible y la pena impunible? El juez debe valorar las siguientes circunstancias. Y decíamos que venimos de un delito de concierto para delinquir que se está fraguando desde noviembre del año pasado. La información se tiene en esa inspección que repuso en la carpeta 05001-60-99-156-2020, 00196, 199,
donde se investiga esa conducta de secuestro de Darío Benaucer. Y en ese orden de ideas, miremos que este concierto viene de tiempo atrás y ya han habido 2 delitos de secuestro donde participan estos actores en este momento, o hay una diferencia razonable de autoría y participación en estos hechos. Así las cosas, sí genera un peligro futuro por aquello de la reiteración en la conducta, y recordemos que es un concierto para delinquir, para cometer delitos de secuestro extorsivo. Y ya han habido 2 casos. Y dice la norma, además de la gravedad y modalidad de la conducta punible, la sentencia de la Corte dice que no es el fin mismo para imponer una medida, pero aquí hay que analizar, son conductas tan graves, en este caso, tan grave es que hayan secuestrado a un ciudadano de bien que tenía un porvenir, tenía 52 años, le faltaban 3 días para cumplir 53 años. Murió el 8 de abril y cumplía el 11 de abril, sus 53 años. Y le despojaron tan vilmente de su vida, porque yo estoy consciente que esa persona no se cayó del puente, a él lo cayeron. Y que es materia de investigación incluso por otro número de esposa y ante otra fiscalía. Pero es muy grave que a una persona la secuestren, la torturen, porque vimos ese video que hace parte de esa inferencia razonable de autoría y participación desde el celular del que lo tenían en ese momento en cautiverio, del cual le hacían las llamadas a doña Alba Marina. Es muy grave esas conductas. El instinto de conservación no hacía que esta persona huyera vendada y amarrada para lanzarse por un puente. No. También tenemos que ese peligro de reiteración y la modalidad de la conducta punible. Mire cómo fue sonsacado, por decirlo así, él con el ánimo de pagar las deudas que tenía, con ese afán de poder vender la casa para poder solventar un poco el compromiso que tenía con la sociedad que venía a quiebra. Entonces esa situación y esa modalidad también de la conducta punible, esa humillación, esa falta de dignidad humana, ese suplicio que padeció este señor en cautiverio durante ese corto tiempo, que también se lo trasladó, porque es que no es solamente él el que lo sufre, sino la familia, el entorno familiar sufren también esas consecuencias. Muy duro para esa viuda hoy en día el ver que su esposo estaba privado de la libertad injustamente, arbitrariamente, de donde ella le estaban exigiendo 600 pavos y ella no tener con qué pagarlos para liberarlo. Eso hace que también entonces esa modalidad de esa conducta sea reprochable con todo el aspecto. A las llamadas delitos contra la seguridad pública, de que a ver si así se disuadía, y por eso no estoy diciendo que solamente la gravedad, sino las circunstancias que rodean esta situación. Estamos frente a unos delitos de la seguridad pública. Ahora se secuestra en esas condiciones que se cometió. Ese suplicio que sufrió esa víctima, todo esto hace pensar que estas conductas que se endilgaron a las 4 personas y la conducta misma, donde se le encuentran 2 armas debajo del colchón,
con munición apta para las mismas, apta las dos para disparar, en buenas condiciones, en la cama, a esta dama y a este caballero, pues hace pensar que es un peligro para la comunidad, porque la seguridad misma es un bien jurídico en abstracto. Hace pensar que se hace necesaria esa imposición de medidas de aseguramiento, como lo predica la norma, tratándose hasta de una arma de uso restringido, que no tenía uno sino dos proveedores de capacidad de 12 cartuchos. Ya, pues, en un momentico podían hacer 24 disparos y se acabó. No era sino cambiar el proveedor. Esto hace entonces que se haga necesaria la imposición de medidas de aseguramiento, porque porque si no se impone una medida de aseguramiento, habrá lugar a la continuación de la actividad delictiva en menos de 4 meses. Se perpetraron 2 secuestros en esa misma modalidad, con abonados telefónicos que han hecho llamadas a las víctimas y donde han participado estas personas. Igualmente, es probable una vinculación a unas organizaciones criminales. Por lo menos hay un grupo de personas aquí que están en la colaboración, la prestación de esa actividad de incautación de esas personas. Entonces decíamos que si no se impone una medida de aseguramiento para estas personas, tanto a la que está en situación de flagrancia, porque es que tener 2 armas de fuego, la munición, en el lugar donde se encuentra y demás, es un peligro para la seguridad pública. Y si no se impone una medida de aseguramiento también para las personas que vienen siendo investigadas por ese concierto para delinquir y en este secuestro, y que se ha hecho referencia al otro secuestro del joven Eder Darío Henao Sierra, hace pensar, su señoría, que muy probablemente continuarán en esa actividad delictiva y que están organizados de tal manera que aquí, si bien es cierto en este momento, como lo dije en la imputación, al señor Jan Segundo no lo pongo como líder de la misma, porque quiero dar oportunidades para unos posibles interrogatorios y demás, para poder llegar a desentrañar quiénes todos componen esta organización. Pero él es uno de los que encabezan esta situación. De él se lideran y de él se parten muchas responsabilidades. De ese traslado, de esa evidencia que se tiene de ese proceso 199 hasta su número telefónico tiene el Facebook. A él cuando supuestamente le secuestran a su hija nunca le piden recompensa. Todo esto hace pensar que él es el cabeza de en este momento procesal de estos delitos que se endilgan. Y que los otros son los encargados de recibir los dineros, de estar en esa unión, en ese consenso para poder planear la consecución de víctimas, por decir algo. Así, son los roles que estos comportan, porque dentro de la misma traslado de aquella evidencia de la noticia terminada en 199, que todavía no es motivo de imputación para este caso, pero que se desprende, han habido que estas personas prestan sus cuentas, cobran esos dineros de cuenta
estas personas han han tenido contacto con los teléfonos o con el coco, por lo menos, de los que hacen estas llamadas directamente a las víctimas, o sea que están concertadas técnicamente hablando. Y participan de las utilidades de las mismas. Ahora bien, y por eso decimos que es su probable vinculación con esa organización en este momento naciente, porque no tenemos sino 2 eventos donde se han presentado estos secuestros de esta calidad en el Urabá antioqueño, una permanencia que llevan desde noviembre del año pasado a la fecha, serían 7 meses en esta actividad. Ahora bien, el número de delitos que se le imputan en la naturaleza de los mismos son delitos muy graves contra la libertad y autonomía personal, contra la seguridad pública, contra el patrimonio económico. En la modalidad de esas conductas como se desarrollaron en las mismas y frente a la misma delito del porte de armas que se le indicaron no solamente el 365 sino el 366 por el proveedor, hace pensar su señoría que son conductas muy graves, es que cada una independiente es muy grave y a la vez generan alguna posibilidad de repetición o de reiteración si a las personas no se le impone una medida de aseguramiento para el caso. Nos dice el artículo 313A, criterios para determinar el peligro para la comunidad del riesgo de no comparecencia en las investigaciones contra miembros de grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. Es un grupo delictivo organizado, pero también tenían armas. Pero no podemos decir que fueron con armas porque aquí hasta el momento lo único que encontramos fueron armas en una situación de flagrancia. No podemos decir que todavía cuando el tiempo de existencia del grupo se supera los 2 años, porque apenas tenemos referencia de noviembre para acá. Pero sí podemos decir la gravedad de las conductas delictivas asociadas con el grupo, especialmente si se trata de delitos como homicidio, secuestro, extorsión o lavado de activos. Aquí se hace ese criterio palpable para imponer una medida de aseguramiento, su señoría, según el artículo 313A. Y tenemos también, se tendrá en cuenta los contextos y las particularidades, según el numeral 9, se tendrá en cuenta los contextos y las particularidades del territorio, incluidos los problemas y actores presentes en el que se evidencia la amenaza, el riesgo y la vulnerabilidad. Con todo el respeto y quiero mucho esta tierra, pero el Urabá antioqueño ha sido un territorio que siempre ha sido muy atacado, muy vulnerado entre su seguridad y orden público. Es un territorio que es de todos y es de nadie, donde han corrido sangre y muchas masacres que han perpetrado y han generado historia nacional e internacional, con los problemas de las bananeras, con los problemas de los grupos armados organizados que existen aquí del Clan Golfo y demás, que han generado el daño para su tranquilidad social. Y entonces estas conductas cometidas en esta zona y en esas circunstancias hacen pensar que se hace necesaria la imposición de medidas de aseguramiento por ese criterio determinador del peligro para la comunidad. También diría esta delegada que se hace necesaria la imposición de medidas de aseguramiento por el numeral 3 del artículo 308, que dice que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. Van a decir todos los distinguidos juzgados, pero es que la fiscalía llegó a cada uno de los inmuebles, tienen arraigo. ¿Verdad? Verdad sea dicha. Todos tienen arraigo,
A todos los encontramos, en la casa principal o en la sucursal, pero los encontramos. Pero mire lo que dice el artículo 312, que desarrolla ese numeral tercero del artículo 308. No comparecencia. Podrá decidir, para decidir acerca de la eventual no comparecencia del imputado, se tendrá en cuenta en especial, está subrayado, la gravedad y modalidad de la conducta, que ya lo hemos manejado en el artículo 310. La pena imponible. Mírese que por el delito de secuestro, la pena parte de este secuestro extorsivo agravado parte de 448 meses a 600 meses. Es decir, 50 años es la pena máxima. Y parte de 448 meses, que viene a ser 40 años es. 448 dividido 12. Creo que son 40 años, pero déjeme la operación. 37 años con 33, o sea, con 4 meses. 37, casi 40 años. Entonces, ¿qué diremos, por ejemplo, los jóvenes de Barranquilla? Parten de eso y son aumentados hasta en otro tanto, sin que superen la sumatoria máxima. Entonces, si a mí me dan chicos, si a mí no me imponen medida de aseguramiento, si no me imponen ninguna medida de aseguramiento, ¿yo qué voy a pensar de aquí a que me vayan a resolver? Si me dan chicos y no me imponen medida de aseguramiento, lo más probable es que yo después de la vida proteja mi libertad y huya. Así tenga raya. Me dan chico de volarme y me vuelo. Entonces, aquí hay que mirar esa situación, la gravedad y modalidad de la conducta y la pena imponible, además de los siguientes factores. Desde la falta de arraigo no se cumple. La gravedad del daño causado y la actitud del imputado asuma frente a este, pues la persona acá en cautiverio falleció. Aquí no hemos sabido qué actitud han tomado ninguno. Y el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se pueda inferir razonablemente la falta de voluntad. En ninguna de las actas de allanamiento de registro que se realizaron o no se dejó consignado esa situación para ante las autoridades. Pero sí el hecho de saber de que si tienen una pena tan alta y no se le impone una medida de aseguramiento, lo más probable, por el instinto de que tenemos todo ser humano con un dedo de frente, porque eso es una situación instintiva, animal, desde conservar la libertad. Entonces, por ese hecho, también se puede solicitar o se hace necesaria la imposición de medidas de aseguramiento. Ahí vamos en la segunda etapa de estos requisitos de la audiencia solicitada por esta delegada. El tercer requisito es el tipo de medida que solicita esta delegada. Esta delegada solicita para los 5 imputados que se imponga la medida de aseguramiento contemplada en el artículo 307, literal A, numeral primero. Esto es detención preventiva en establecimiento de reclusión. ¿Por qué la solicita esta y no solicita otra? Porque la encuentra procedente. Y dice, procedencia de la detención preventiva. Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Primero, en los delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Y en ese orden de ideas tenemos que es procedente esta medida de detención preventiva, pues nos dice el artículo 313.
Satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308, procederá a la detención preventiva en establecimiento carcelario en los siguientes casos. Y decíamos, primero, en los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. Y aquí se cumple para todos, sí. Porque esa arma de fuego de uso restringido, consagrada en el artículo 366 del Código del Código Penal, es de competencia el conocimiento de un juez especializado de Antioquia, porque es un arma que cumple con los presupuestos del decreto 2535 de 1993 de uso restringido, o sea, de competencia de los jueces penales del circuito especializado, y a todos los demás les indiqué la conducta punible de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro extorsivo. ¿Qué quiere decir eso? Que también es de competencia de los jueces penales del circuito especializado de Antioquia. Miremos el artículo 35 en sus numerales, que habla de la competencia de la justicia penal especializada. Y dice así, artículo 35. De los jueces penales del circuito especializado, recordemos que los fiscales delegados ante ellos, entonces aquí decimos, de los jueces penales del circuito especializado conocen de, vámonos con el numeral quinto, secuestro extorsivo o agravado según los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código Penal. Digamos, el numeral 17, concierto para delinquir agravado según el inciso segundo del artículo 340 del Código Penal. ¿Dónde es que está el de las armas? El numeral 23 de los delitos señalados en el artículo 366 del Código Penal. O sea, aún la dama que está aquí investigada por esa flagrancia, también la competencia para conocer de ese delito no es otro que el juez penal del circuito especializado, en este caso de Antioquia, porque los hechos ocurrieron en la jurisdicción del municipio de Apartado y Carepa, en el lugar del arte. Miremos temas. ¿Y por qué pide esa medida y no otra la delegada de la Fiscalía? Pedimos esa por cuanto al tenor de lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 307, que habla de las medidas de aseguramiento, privativas de la libertad solo podrán imponerse cuando quien las solicita, y en este caso la Fiscalía, pruebe, no estamos en etapa probatoria, pero hay que hacer una diferencia, ante juez de control de garantías que las no privativas de la libertad resultan insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Y tenemos un caso aquí. Aquí el legislador nos puso a los fiscales a que probemos en una etapa de inferencia razonable de autoría y participación. Y aquí eso es lo que se necesita, solamente que de los elementos materiales probatorios de evidencia física hasta el momento recogidos embalados por la Fiscalía General de la Nación, se llegue a esa inferencia razonable de autoría y participación en los delitos que aquí se indilgan, porque los delitos, ¿cómo es que se dice? Los elementos con vocación probatoria hacen pensar que es una prueba, y en este momento estamos hablando de una inferencia razonable de autoría y participación. La prueba está en el juicio oral público y concentrado con el debido debate probatorio entre los dos
las dos partes, defensa y fiscalía. Así las cosas, nos han dicho en sentencias como la 98.507 del 31 de mayo de 2018 que no hay necesidad de ahondar en aquella disertación o argumentación. En ese orden de ideas se tiene medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. Obviamente, como dice esa sentencia, decía que no había necesidad de una argumentación porque no eran sino el hecho de decir que estas medidas de aseguramiento son de comportamiento y se dice que las medidas no privativas de la libertad no hay necesidad de, en esas sentencias, de argumentarlas una a una porque son para otros casos muy específicos, son para medidas de comportamiento social y entonces no se hace necesaria la argumentación, son para delitos de menos entidad. Pero hay otras sentencias que sí dicen que de todas maneras hay que decir por qué se pide la más restrictiva de las medidas de aseguramiento y habría que argumentarlas una a una. Miremos. Las no privativas, ¿por qué no se pediría una no privativa? La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, como la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada y la obligación de presentar, voy a coger esas tres, la obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez o autoridad que él decide. Esas tres medidas no privativas servirán para proteger la comunidad, la prueba y también para la comparecencia. No, porque si bien es cierto que esa obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica será que con el brazalete, como así se le dice en el común, que solamente indica el radio de acción donde debe estar la persona en cautiverio, y la obligación de someterse a esa vigilancia de una persona o institución determinada, como le dicen que ya cada 8 días le van a pasar revista, o la obligación de presentarse cada 15 o cada 20 días a un juzgado al estado o al comando de estación de policía. ¿Será que eso será suficiente para proteger a esa comunidad, a esa víctima y a esas comparecencias? No, porque la persona cuando se mete en un mecanismo de vigilancia electrónica puede seguir mandando mensajes de WhatsApp para que otra persona caiga en una modus operandi similar a este y sea objeto de captura, de ocultarla y pedir recompensa para el caso de las personas que están con el delito de concierto para delinquir con fines de secuestro. ¿Será que será suficiente la obligación de someterse a esa vigilancia de una persona o institución determinada? Lo mismo ocurre. Con eso no es suficiente de que nos sigan llamando, porque llegan a la casa y le hacen la visita, por decir algo, a la policía, porque generalmente es a la policía a la que le ponen a hacer esa vigilancia periódica. Entonces, al hacer esa vigilancia periódica, es cada 15 días. O cada 8. En ese otro tiempo, ¿no será que que estas personas pueden incurrir en ese riesgo de reiteración en las conductas que se le indicaron? Y frente a la dama que se le impone la medida de aseguramiento, que se le pide medida de aseguramiento por ese comportamiento contra el delito de fabricación, tráfico por pertenencia de arma de fuego del artículo 365 y del artículo 366, será suficiente de que no vaya a seguir conservando armas de fuego en su casa, municiones y demás, teniendo. No. Allí porque iban para una diligencia de registro de allanamiento y entonces tenían que revolcar la casa.
mirar y buscar porque no sabían dónde las guardaban. Pero le hacen la visita y ella puede seguir manteniendo armas de fuego en su residencia. Y la obligación de presentarse periódicamente cuando sea requerido ante el juez o ante la autoridad que él designe. Lo llamarán cada 15 días y lo mismo que se compadece para esa obligación de someterse a la vigilancia de una persona o una institución determinada, cabe en esta misma oportunidad. Ahora bien, la obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho. ¿Quién va a vigilar ese comportamiento? Quedamos en las mismas. Y es una regla de mera conducta que no va a satisfacer esa protección a esa comunidad víctima y prueba. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual se reside o del ámbito territorial que fije el juez. Pues en este momento con esta pandemia, claro que nos están vacunando, pero esto es una mera regla de mera conducta. ¿Será suficiente si nos están cerrando fronteras en otra parte? Esto no opera para decir entonces que no podamos, que será suficiente el hecho de que no pueda salir del país, porque es que estando en él se han cometido los hechos tan atroces que hoy nos ocupan con la muerte después de estando en cautiverio del señor Juan Guillermo Noreña Rendón. Ahora bien, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. También estamos en esta pandemia con esa prohibición. Y eso no es suficiente para evitar que se continúe con la actividad delictiva, que se continúe con la prueba, que se atente contra la prueba, que se atente contra la comunidad o la víctima, que es la misma comunidad, y la comparecencia. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no afecte el derecho a la defensa. Pues será suficiente que porque no hablen con las víctimas que quedaron de esos hechos, que no se vaya a afectar la prueba, que no se vaya a, porque esas llamadas también podrían tomarse como intimidación a los testigos, porque las mismas víctimas son testigos. ¿Será que con esa prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa, será suficiente también para diezmar ese peligro para la comunidad? ¿O será también suficiente que comparezca al proceso sin estar pues endodando pues a las personas? Pero ¿con qué persona no se puede comunicar? ¿Quién va a ser el listado para poder determinar que con estas personas no puede hablar, con estas sí, con esta no? Porque aquí la víctima es toda una comunidad, un conglomerado social, por el delito de ese concierto para delinquir agravado. Y frente a las mismas víctimas, pues con Guillermo, con ella no se puede hablar, ya tendría que ser con la testigo víctima indirecta, que es su señor esposo, viuda. Ahora bien, la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o fianza de una o más personas idóneas. ¿Será que con el pago de una multa, por así decirlo, con esa fianza, pagamos plata y entonces salimos en libertad y entonces se evitará el daño a la comunidad, la protección no habrá lugar ya se protegería la prueba y ya se protegería también la comparecencia? No creo. Eso no es suficiente. Y la prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Pregunto, en el caso de Juan Guillermo, ¿fue secuestrado en esas horas? No. A Juan Guillermo Noreña Rendón lo secuestraron a las 3 de la tarde, 3 pasaditos. Y fue encontrado muerto como a las 9 o 10 de la mañana, me desmentirá que la policía.
En ese orden de ideas, tenemos pues que se hace necesaria en la imposición de la medida de aseguramiento que aplica de esta delegada de detención preventiva en establecimiento de reclusión, toda vez que las no privativas no llenan las expectativas de protección a esa comunidad, a esa víctima, que es la misma comunidad en muchos de los delitos, a la prueba y a la comparecencia. Y miremos qué nos dice el artículo 295 y 296. El bien jurídico tutelado allí es una comunidad y no necesita salir a ninguna parte, en la casa las tenía, entonces esa prohibición de salir entre 6 de la tarde y 6 de la mañana tampoco va a subsanar a que no se cometa el delito, y lo cometió fue en la casa. Continúo con la exposición indicando que la medida de aseguramiento que se depreca a la judicatura se hace necesaria, pues no encuentra esta delegada otra medida que se ajuste para poder proteger a esa prueba, para proteger a esa comunidad y a esa víctima y para proteger la comparecencia al proceso. Pues no hay otra, ya analizamos las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad que no se acomodan con los presupuestos de ley para esa protección a esos derechos constitucionales que se pretenden proteger con la imposición de la medida. Es adecuada, ya que al analizar las mismas, una por una de las no privativas de la libertad, y estando previamente establecida en ley, no hay un abuso por parte ni de la Fiscalía que la depreca, ni de la Judicatura que la concede, y por eso con ella se podrá proteger esos fines constitucionales que ha deprecado esta delegada, y es proporcional. Mirándola en el entendido, en esa ponderación de derechos, de esos intereses generales que son para proteger a esa comunidad, porque en común para todos los delitos que acá se le indilgaron a las personas procesadas, que hay en común, que es para la seguridad pública, como es el concepto para delinquir, agravado con fines de secuestro extorsivo, y el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, son delitos que el bien jurídico tutelado es la seguridad pública, y donde la víctima es un conglomerado social. Tenemos entonces que ese interés general no puede ceder al interés particular de cada uno de los acá imputados, porque prima ese interés general sobre el particular, y por eso la encuentra razonable dentro de esos contenidos constitucionales para la misma. Tenemos como en consecuencia, como elementos materiales con vocación probatoria, los enviados en primera instancia al inicio de esta audiencia. También se envían las actas de control previo y posterior para efectos de la legalidad de esas búsquedas selectivas en base de datos. No es más, su señoría. Señora fiscal. ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, por favor, que sí hayan llegado los elementos que se
remitieron en el transcurso del descanso o del receso que se dio para... Quiero que me aclare, o sea que usted mandó más elementos materiales probatorios en este momento. Sí, su señoría, envié otros elementos más. Lo que pasa es que como los estaba teniendo en el momento, usándolos yo para la argumentación en su momento, no había tenido la oportunidad en ese momento de enviarlos y los remití en este momento o sea, no podía utilizar el computador para las dos cosas a la vez, de estar enviando y estar seleccionando los elementos en el momento. Aproveché el receso para poder afianzar la petición que hace esta delegada en este momento procesal. Sí, entonces a todos los abogados, para que estén pendientes de los nuevos elementos materiales probatorios, me confirman si requieren tiempo para leerlos o que les voy dando el uso de la palabra para que presenten los argumentos respectivos. Podemos iniciar entonces. Pues perdón por la interrupción. Es que se enviaron alrededor de 5 nuevos correos electrónicos y pues eso no es lo que habíamos hablado anteriormente. Entonces considero que sí es necesario tener un espacio para revisar estos elementos y saber qué es lo que se está enviando ahí. Sí, yo también considero lo mismo porque todos tenemos que tener conocimiento de qué fue lo que se envió por parte de la Fiscalía para poder cada uno presentar sus argumentos. Doctora, y otra manifestación adicional, y es que sería muy importante que la intervención de la señora fiscal no termine aquí con lo ya dicho, porque evidentemente hay unos elementos nuevos que aporta y es necesario que se refiera a ellos para también tenerlo expuesto. Son los elementos, sí, son los elementos que se dijeron en ese análisis cruzado de búsqueda selectiva en base de datos, donde salían los teléfonos del señor Jesús Albeiro Cano Valencia, del señor Jan Segundo Gutiérrez Acosta, de la señora Michelle y del señor Jader Farid Rivera. ¿O quieren que de las de él? Escúcheme. Sí. Primero veamos los elementos y si es necesario pues dará una argumentación pertinente sobre ellos, si no pues ya miraremos a ver con qué continuamos. Ahora le concedo el uso de la palabra al abogado del señor Jesús Albeiro Cano Valencia. La señora juez. Bueno, entonces lo que nos ocupa en este momento es hablar sobre la solicitud realizada por la señora fiscal respecto de la imposición de una medida de aseguramiento de carácter intramural, y al respecto vamos a revisar lo siguiente. Primero, la norma nos habla desde el artículo 308 y demás sobre varios criterios a analizar para la aplicación o no de una medida de aseguramiento. Primero tenemos lo que jurisprudencialmente se denominan como los riesgos. Inicialmente el riesgo de obstrucción, el riesgo de peligro para la comunidad y la víctima y el riesgo de no comparecencia. Sobre ellos, vale decir, señora juez, que la obstrucción a la justicia, como lo desarrolla el artículo 309, hablan de motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba. Lo que se ha evidenciado hasta el momento, señora juez, y que si usted lo ha podido evidenciar, es que el señor Jesús Albeiro lo único que ha hecho es intentar colaborar con la Administración de Justicia, poniendo a disposición no solamente su libertad al momento de que lo buscaran y él compareciera, sino también un medio tecnológico que no fue incautado y que él está poniendo a su disposición. Entonces, ese elemento no se configuraría a partir de allí. Utilizó la señora fiscal el argumento de la mismidad y habla del estado en que se puede recibir el teléfono en este momento, cuando no, pero ese no es un debate que pueda ser de interés y de relevancia para este momento procesal, en el entendido de que la orden existía efectivamente para hacer unas incautaciones en el lugar donde se realizara la captura, no en apartado y no de otras circunstancias. Y como bien lo mencionaban anteriormente, tuvieron todo el tiempo
todo el espacio, requisas, me imagino, esposas, me imagino, transportes desde la ciudad de Río Negro hacia Medellín, de Medellín una avioneta hacia el Urabá antioqueño, y no se hizo. Entonces, considero que este elemento también carece de fuerza, como lo planteaba la señora fiscal, al menos en ese entendido, porque aquí no ha habido ninguna otra conducta que el intento para colaborar con la justicia. Los siguientes dos riesgos tienen una regulación específica en el artículo 313A, adicionado por el artículo 24 de la Ley 1908 del 2018, y nos habla de los riesgos del peligro para la comunidad, para la víctima y los riesgos de no comparecencia. Señora juez, estos elementos de riesgo para las víctimas y de riesgos de no comparecencia tienen que ser analizados y tienen que ser entendidos desde una perspectiva garantista, así como todo el sistema normativo penal, estos puntualmente lo tienen que ser. Hablamos, por ejemplo, en el riesgo de no comparecencia de la falta de arraigo. Sabemos claramente, y bien la indicaba la señora fiscal, y adelantándose a lo que los abogados podríamos llegar a pensar acerca de este punto, y es que efectivamente, o sea, la norma lo establece y la norma es para utilizarla, señora juez, y efectivamente, en este caso el señor Jesús Albeiro cuenta con ese arraigo, tiene un acento familiar, la gravedad del daño causado y la actitud que el imputado asume frente a este y el comportamiento del imputado durante el procedimiento. Me quiero referir primero al numeral tercero y es, sabemos cuál fue el comportamiento del señor, sabemos cuál ha sido toda la actitud que ha asumido durante todo este trámite y la gravedad del daño, permítame, señora juez, hace referencia a ella más adelante. Entonces, nos dice la norma de que una vez superados o viendo cumplidos los elementos anteriores, que como se lo planteo de la manera más respetuosa, considero que no se configuran, señora juez, vamos a analizar los requisitos objetivos para la procedencia de la detención. Y nos dice lo siguiente, son delitos de competencia de jueces penales del circuito especializado, por supuesto. Superan los 4 años de pena privativa de la libertad, por supuesto. Pero la pregunta aquí, señora juez, no es qué requisitos de estos se cumplen, sino que tenemos una exigencia normativa, no solamente desde la ley, sino también desde la jurisprudencia, y recordar que estamos en un sistema garantista y que protege los derechos humanos, no solamente de las personas afectadas, y al igual que el abogado que me antecedió, lamento el infortunado hecho que da origen a esta investigación, pero no puede ser ese un argumento para desconocer los derechos y garantías, en este caso, de mi representado, el señor Jesús Albeiro Cano. Veamos acá otro elemento y es lo siguiente. Hablemos de la inferencia razonable de autoría o participación, que es la que se acredita a través de estos elementos de conocimiento que la señora fiscal puso a nuestra disposición, y me quiero referir a ellos de la siguiente manera. Para empezar, comparto fielmente que no podemos, y usted como representante de la justicia en Colombia y las autoridades como la fiscalía lo es, no pueden permitir que la sed de justicia y que la búsqueda de la justicia para cualquier tipo de delito que efectivamente se tiene que realizar y se tiene que intentar llegar hasta lo más profundo para encontrar la verdad, no solamente la verdad procesal, sino la verdad real, lo fáctico. Y si usted se da cuenta, señora juez, estamos hablando en este proceso, en lo que llevamos hasta el momento, de una cantidad significativa de suposiciones. Tenemos claridad que son delitos graves. Tenemos claridad que hay una persona y una familia afectada y por lo cual se está investigando. Y esa misma claridad debe llevar a que las autoridades, en este caso la judicatura, pero también las autoridades que se encargan de investigar, pues realicen un trabajo juicioso, que lo que han presentado y lo que tienen es responsable, porque podemos ver la cantidad de elementos que tienen. Pero señora juez, esos elementos no son suficientes y no logran generar esa inferencia razonable de autoría o participación, porque estamos hablando, en el caso del señor Jesús Albeiro Cano Valencia, únicamente que tiene un email, que muy bien lo dijo la señora fiscal, es un coco. Imagínese que a usted se le pierda su teléfono hoy, señora juez,
y me perdona que la ponga de ejemplo, pero es necesario para hacer esta claridad. Y ese teléfono lo utilicen para lo que lo vayan a utilizar. Eso la hace a usted responsable de una conducta o que se infiera su responsabilidad en un proceso penal o que con ello sea suficiente para que a usted la priven de su libertad. Considero muy respetuosamente, y de nuevo, perdón por ponerla de ejemplo, pero yo considero que no es suficiente. No es suficiente. Y el afán que tienen las autoridades para dar con responsables y para obtener positivos no puede ser el argumento necesario y suficiente para que se cometan esta serie de arbitrariedades. Logró aportarse por parte de la Fiscalía efectivamente que hubo un intercambio de mensajes y llamadas entre una línea de celular y otra línea de celular. Ubica el teléfono que envía los mensajes o las llamadas, pero no ubica el teléfono de quien las recibe. El señor Jesús Albeiro Cano no ha ido a la región del Urabá en los últimos años. ¿Conoce algunas de las personas que están acá? Sí, conoce algunas de las personas, pero no conoce esta región. Sería muy interesante que la señora fiscal y su policía judicial hubiesen privilegiado el hecho de demostrar y de acreditar elementos relevantes, como no solamente que desde un coco, que ya sabemos que es un email y que ya sabemos también, gracias a su explicación, que una línea de teléfono se utilizó, porque como le digo, a mí se me han perdido teléfonos, una vez se me perdió uno que no lo reporté, no tuve ninguna consecuencia negativa con ocasión de esa pérdida, pero no lo reporté. Y tanto el email del teléfono que yo pude haber comprado en un centro comercial o en un almacén de cadena y que queda registrado la venta a mi nombre y la línea que efectivamente está a mi nombre, ese teléfono tranquilamente lo puede utilizar cualquier otra persona. Y acá no se está acreditando, señora juez, y en este momento de la inferencia razonable sí debemos hablar de elementos probatorios porque son necesarios para sustentar la medida de aseguramiento. Aquí no se acreditó que el señor Jesús Albeiro es quien hablara en esas comunicaciones, tampoco se acreditó en ningún momento ningún grado de participación en una estructura criminal. Hablan de que tenía un coco, tenía un email y un número de teléfono a su nombre y no más. Más adelante, la señora fiscal se permite hablar sobre lo que es la prueba trasladada. Y sobre eso me gustaría también sentar una claridad acá. Para hablar de una prueba trasladada es necesario, y ustedes, todos los que están en esta audiencia lo saben, que ese elemento haya sido practicado en un juicio dentro de otro proceso, que ese elemento haya superado todos los filtros de legalidad, que haya sido presentado en tiempo en la acusación, que haya sido filtrado en la audiencia preparatoria, que haya sido practicado en sede del juicio oral, y ahí sí podemos hablar de una prueba. Y podríamos hablar de una prueba trasladada, pero la posición mayoritaria en Colombia es que las pruebas no deben ser trasladadas. Y esto no me lo estoy inventando. Tenemos sentencia de septiembre 21 del 2011, radicado 37205 del Consejo Superior de la Judicatura. Auto de abril 24 del 2013, radicado 4783 del Consejo Superior de la Judicatura. Auto de febrero 19 del 2015, radicado 43976 del Consejo Superior de la Judicatura. Auto de septiembre 30 del 2015, radicado 46153 del Consejo Superior de la Judicatura. Y en todas estas se aboga por la inadmisibilidad de ese mecanismo en el proceso penal. ¿Y por qué abogan por la inadmisibilidad de esos elementos, señora juez? Porque contravienen esos principios de contradicción, inmediación, oralidad, y es más, téngase en cuenta que en un estricto sentido la norma constitucional y la ley procedimental penal a las cuales se ciñe la jurisprudencia exigen que las pruebas se practiquen en sede de juicio oral. Entonces me parece muy riesgoso y me parece muy inseguro jurídicamente hablando que la señora fiscal hablase de un proceso alterno en el que ni siquiera se ha formulado la imputación. O sea, nos expresa y nos cuenta de que se encuentra en etapa de indagación y es muy válido. Las autoridades tienen
la facultad y la obligación de investigar todos los hechos que revisten las calidades de una conducta punible, pero ello no los faculta para tratar a las personas y para afectar su libertad como si de juicios de ordalías se tratase. Estamos presenciando una cacería de brujas, y me perdona lo coloquial de la expresión, señora juez, pero al expresarle a los procesados, yo tengo toda la intención de que ustedes colaboren con la justicia, entonces, venga, vamos a pensar un poquito justamente en lo que se trata la restricción de la libertad, y no solamente la afectación que para el ciudadano implica esa restricción de la libertad, sino todas las vidas que se pueden afectar con una privación de la libertad cuando los hechos jurídicamente relevantes son inconclusos. Yo no tengo ningún inconveniente, señora juez, en que este proceso siga adelante, se investigue y se sancione a los responsables de la conducta que se está investigando. Pero no podemos permitir, señora juez, y hacia allá va mi solicitud, que se premie ese afán que se tiene por obtener justicia a como de lugar, pasando por encima de las personas que son vulnerables. Estamos hablando de todo un aparato, estamos hablando de toda una estructura estatal que tiene a su disposición unas herramientas gigantes para investigar, tiene unas herramientas gigantes para entrar en la vida íntima de las personas y lograr determinar con precisión su participación o no en los hechos que se pueden investigar. Y si usted se percata, señora juez, lo que estamos hablando acá y lo que se ha aportado por parte de la Fiscalía es importante, pero es insuficiente. Es absolutamente insuficiente para decirle a una persona, tiene una vida tranquila, que le gusta ayudar a las demás personas, prácticamente que es el peor delincuente del mundo. Y como se lo expresé con anterioridad, que se investigue. Esa no debe ser la preocupación, ni de este defensor, ni de los que me acompañan, ni de la señora fiscal, ni de usted. Pero argumentar que si me dan chico para volarme me vuelo, para sustentar el riesgo de comparecencia, me parece irresponsable. Me parece absolutamente irresponsable. Y valoro el ejercicio que cada uno de mis colegas y de usted, señora juez, y la señora fiscal se realizan. Pero el llamado de atención es para que hagamos de la administración de justicia entre todos un correcto funcionar. El afán no va a traer la correcta administración de justicia, señora juez. Yo le solicito de la manera más respetuosa, reconociendo que lo que se está investigando es grave, pero también teniendo muy presente los elementos que obran dentro de este proceso, que usted no imponga una medida privativa de la libertad en centro carcelario en contra de mi aquí representado, sino una medida intramural en su domicilio. Ya sabemos, señora juez, que el señor Jesús Albeiro, aunque fueron hasta su casa, derribaron la puerta, entraron, no lo encontraron, él mismo se comunicó. No lo tuvieron que buscar, señora juez. No lo tuvieron que buscar. En ningún momento lo tuvieron que acechar para que se acercara. Esto habla de la nobleza que como persona tiene y de que no implica un riesgo para la administración de justicia. Es absolutamente lo contrario. En la medida en que respetamos los derechos de las personas y garantizamos que los procedimientos se hagan acorde con la normatividad y con todo el bloque de constitucionalidad que habla tanto sobre lo que estamos viviendo en este instante, y si se da cuenta, señora juez, este no es un caso común y corriente. Estamos hablando de unos hechos que empezaron hace menos de 2 meses. Está bien, hay un avance, que se investigue, pero no tiene por qué hacerse con el afán y con la premura y la aceleración que están pretendiendo tener acá. De nuevo le reitero la solicitud, señora juez, y sé que esto que estamos investigando se va a aclarar. Estoy absolutamente convencido de eso. No premie, señora juez, el acelere y las conductas erráticas por parte de otros funcionarios. Muchas gracias. Gracias a usted, señor defensor.
Frente al señor Jesús Albeiro Cano Valencia, también pues ha presentado por la Fiscalía los mismos elementos materiales probatorios, evidencias físicas. El señor Jesús Albeiro Cano Valencia se indica que se evidenció que efectivamente esa persona en el análisis de referencia reportó comunicaciones con el abonado celular que utilizó el email usado para realizar llamadas que dieron lugar a que el señor Juan Guillermo Noreña acudiera a una reunión en la cual efectivamente al asistir a dicha reunión era una excusa para poder atraerlo hacia las personas que lo secuestraron. De esos elementos materiales probatorios, pues podemos decir que se da esa posible inferencia por la utilización de ese email, que como la señora fiscal nos explicó, el email es el coco en el que se utiliza el teléfono, la SIM card, y si se da esa inferencia pues de que se utilizó ese email, y entonces tenemos esa inferencia que exige el legislador, pero frente al señor Juan Guillermo frente al señor Jesús Albeiro Cano, considera esta funcionaria que sí se dan algunos requisitos que no se dan para las demás personas, como lo es que él a control remoto, digámoslo así, de lejos, observó que en su casa estaban realizando el allanamiento y él mismo se proporcionó para decir dónde estaban, que si tenían la orden de captura, pues se ofreció y dijo dónde estaba para que fueran a capturarlo. También ha insistido y ha sido en casi todas las intervenciones que se dieron en estas audiencias al hablar del teléfono que ofreció el señor Juan Guillermo, que no se lo incautaron y que el señor lo ofrece para que hagan el estudio, que se lo entregó al abogado, pero de todas maneras él dice que se lo entreguen a la fiscalía para que se haga el estudio correspondiente. Entonces considera esta funcionaria que si bien las conductas que investiga la fiscalía son graves, muy graves por todo el análisis que se ha hecho en esta intervención de esta funcionaria, en esta decisión que está adoptando, considera esta funcionaria que ante esa actitud que ha tomado el señor Jesús Albeiro, pues que no es procedente imponerle la medida que solicita la fiscalía, porque sí se da esa inferencia razonable, porque ese email sí se utilizó, pero sí se da esa actuación que se debe a él de tratar de colaborar, de que miren, que observen y hagan todo el análisis de mi vida para que puedan verificar si soy o no responsable. Entonces considera esta funcionaria que se dan todos los requisitos, pero considera esta funcionaria que ante esa actitud que tiene el señor Juan Guillermo, pues es procedente acceder a la pretensión que hace el señor defensor de imponerle esa medida de aseguramiento, pero en su lugar de residencia. Por cuanto también se cumple con los requisitos del artículo 313, que son los requisitos objetivos, pues las conductas que les fueron imputadas son de competencia de los jueces especializados, y los delitos investigables de oficio tienen un mínimo de la pena prevista en la ley que excede de 4 años.
En consecuencia, entonces, se impone la medida de aseguramiento al señor Jesús Albeiro Cano Valencia, pero en su lugar de residencia. Ahora el señor abogado me aclarará cuál es ese lugar de residencia donde el señor Jesús Albeiro cumplirá su medida de aseguramiento y se le enviará el acta de compromiso para que la firme y se comprometa a cumplir con todos los requisitos que exige el legislador. Esta decisión se notifica, estas decisiones, antes de ello hago el análisis frente a la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de las medidas, y entonces considera esta funcionaria que es necesario imponer las medidas de aseguramiento solicitadas por la señora fiscal en contra del señor Gil Segundo, Jen Leine, Jeider Farid y Jesús Albeiro, puesto que de esos elementos materiales probatorios y evidencias físicas se puede evidenciar que posiblemente, probablemente, son autores o partícipes de los delitos que investiga la Fiscalía, que es razonable imponerles las medidas que ya se indicaron, por cuanto pues son conductas bastante graves que afectan la dignidad de las personas, que afectaron la vida, que afectaron muchos derechos fundamentales no solo de la víctima, sino de su propia familia, que es proporcional que el derecho a la libertad de estas personas ceda frente al derecho que tiene las víctimas a que se esclarezca esa forma tan cruel y tan ruin como le fue quitada la vida al señor Juan Guillermo. Por ello, entonces, es razonable imponer esas medidas de aseguramiento que solicitó la señora fiscal, a excepción del señor Jesús Albeiro, que se le impone en su lugar de residencia. Esta decisión se notifica en estrados, es susceptible de los recursos de reposición y apelación. Le concedo el uso de la palabra a las partes para que interpongan los recursos de ley. Su señoría, esta delegada no interpone recurso alguno, de conformidad con su decisión. El abogado de Jesús Albeiro Cano, doctor Juan Carlos. Sin recurso, señora juez, muchas gracias. Buenas noches, por favor, señor abogado del señor Jesús Albeiro. Me dan todos los datos en los cuales el señor Jesús Albeiro cumplirá su medida de aseguramiento. Y nosotros le enviaremos el acta de compromiso para que, por favor, la firme y los agentes del Gaula, por favor, la devuelven por ese mismo medio debidamente firmada por el señor Jesús Albeiro. Gracias por su asistencia, que descansen. Muchas gracias, señora juez. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos y feliz noche. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Buenas noches y hasta luego.